Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Alejandro Rospigliosi, constitucionalista. Señores, no podemos estar en marchas y contramarchas. En esta segunda etapa, en la cual deben de haber debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, hay un primer debate que se ha llevado al margen del Jurado Nacional de Elecciones. El señor Castillo fijó el lugar, día y hora. Él dice que es una persona demócrata e incluso ha firmado un acuerdo con la señora Verónica Mendoza para profundizar la democracia en nuestro país. Sin embargo, él mismo señaló lugar y día para un segundo debate, el penal de Santa Mónica. La señora Keiko Fujimori aceptó. Luego él que dijo, pero vayamos con nuestros padres. Y ahora, ¿qué dice el señor? Que ya ese debate en el penal Santa Mónica no va. Así de simple, no va, dice el señor. Señores, tenemos que tener una posición clara. El señor Pedro Castillo, a la fecha, tiene marchas y contramarchas. Primero dijo que iba a desactivar el Tribunal Constitucional. Firmó un acuerdo con la señora Verónica Mendoza y ahora dice que ya no va a desactivar, sino que al contrario, va a fortalecer el Tribunal Constitucional. Frente al equipo técnico que dijo que no lo iba a presentar porque lo van a turrequear. Después dijo el señor que estaba constituyendo su equipo técnico. Ahora dice que él no va a presentar ningún equipo técnico porque eso es cosa del pasado y que tiene que ver eso con la corrupción. Total, ¿en qué quedamos, señor Pedro Castillo? Lo cierto, lo concreto y lo real es que entre ambos candidatos tiene que haber pues un debate, pero lamentablemente tenemos una legislación electoral que tal parece que en este caso no obliga a los debates. Sobre este tema y otros más vamos a tratar con el invitado de hoy. Doctor Alejandro Rospigliosi, bienvenido al programa. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes y felicitaros por esta nueva iniciativa para conectarse con los ciudadanos. Doctor Rospigliosi, en la legislación electoral peruana, en la segunda vuelta, los debates son algo facultativo de los candidatos o es algo obligatorio que se le concede al Jurado Nacional de Elecciones. Interesante pregunta. En la legislación comparada en otros países sí es obligatorio, la autoridad electoral lo exige. En el Perú hubo proyectos de ley, pero no se aprobaron. Así que la norma actual solamente establece que el Jurado Nacional de Elecciones promueve la educación cívica electoral y dentro de eso podemos entender el debate, pero no es obligatorio que un candidato participe. Por eso pero sin embargo el jurado, al ser el Supremo Tribunal Electoral, creo que tiene el peso institucional suficiente para convocar los personeros de ambos partidos y decirles, bueno, vamos a hacer tal número de debates y tal fecha. Y eso debe ser así. Además, sí. Perú Libre ha firmado el Pacto Ético Electoral y ahí se comprometen a participar en los debates. Pero si no participa en los debates, ¿hay alguna sanción en ese pacto ético? Una sanción moral, no legal, lamentablemente. ¿Y un debate entre los candidatos presidenciales es importante o no es importante para el electorado? Absolutamente importante. Por una mínima razón de respeto al elector, de decirle en un debate, confrontar ideas, puntos de vista, y eso ayuda al elector a conocer la oferta electoral. Y es un tema mínimo de respeto en una democracia. El elector tiene derecho a que se confronten los puntos de vista, no como gallos de pelea, no señor, como puntos de vista para que uno pueda escuchar cómo se va a reactivar la economía en la post-pandemia, cómo se va a reducir la pobreza. El Poder Ejecutivo, hay que decirle a los oyentes, maneja el presupuesto general de la República, que son más o menos 200.000 millones de soles, que cada año se reparte entre los 19 ministerios, entre los 25 gobiernos regionales, entre las 2.000 municipalidades. Entonces, ¿cómo van a reducir la pobreza? ¿Cómo van a mejorar la sanidad pública, que es un desastre, con la pandemia ha quedado demostrado así? ¿Cómo van a recuperar los chicos en educación las clases virtuales, que muchos las han tenido y otros ni la han tenido porque la cobertura de Internet, la penetración de Internet no llega a las zonas rurales o altoandinas que usted muy bien conoce? Entonces, el elector tiene derecho a saber cómo. Y ahora bien, desde los debates en los Estados Unidos de Nixon, uno aprendió a darse cuenta cuánto influye un debate o no en el elector. Y en el Perú, el caso Reyardo, en las elecciones municipales y regionales, donde el señor no fue, y el jurado ponía su nombre y dejaba contar el tiempo
como para que la gente vea el wall cover, vea la ausencia del señor. No ir a un debate te hace mucho daño. El que iba puntero, el señor Rayardo, quedó luego en la cola. Pero ir a un debate y hacerlo mal, como el caso López Aliaga, también te pasa la factura. López Aliaga fue al debate, pero no podía hablar, leía un papelito, en fin, y también que iba creciendo en las encuestas, se fue a los suelos. Entonces es importante, sí, es importante el debate en los candidatos presidenciales, porque van a confrontar sus planes de gobierno, sus propuestas, si son viables o no son viables, ¿no? Y la capacidad que ambos tengan, pues, para poder hacerse las preguntas. En esta segunda vuelta, o bien Castillo o bien Fujimori va a conducir los destinos de nuestro país por los próximos 5 años, pero no lo van a hacer solos. Detrás de ellos tienen, pues, un equipo de personas, y precisamente lo que se quiere también es conocer quiénes son los que están detrás de ellos y que les van a ayudar a gobernar, porque ninguno gobierna solo, absolutamente. Sin embargo, ahora el señor Pedro Castillo ha manifestado que eso del equipo técnico es una cuestión del pasado y es parte de la repartija. Al respecto, ¿usted qué opina del equipo técnico? ¿Se debe de conocer ese equipo técnico o no? Absolutamente, por un tema de transparencia mínima. El que nada debe, nada teme. Y el elector, el pueblo es el soberano, y tiene derecho a saber quién es el equipo técnico que le habla a la oreja a cada candidato presidencial. ¿Quiénes van a ser los probables ministros de Estado? Es un tema mínimo de transparencia. Salvo que uno no tenga nada que mostrar, y por eso los tiene escondidos bajo la alfombra. Pero es un tema de derecho. Mira, a mí, te soy honesto, no me gusta ninguno de los dos candidatos. Yo no voté por ninguno de los dos. Pero es lo que hay en el menú, y hay que tomar una decisión. Ahora bien, la idea de un debate y de mostrar a los cuadros técnicos es reducir asimetrías de información, para que el elector conozca más a los candidatos. Y creo que debe haber un debate, quedan pocos días, pero por lo menos 2 debates entre los candidatos presidenciales y por lo menos un debate entre el equipo técnico y los candidatos a vicepresidentes. Los vicepresidentes en el Perú han jugado un rol muy importante, porque son los que terminan gobernando finalmente en el quinquenio. Hemos tenido en 5 años 4 presidentes. Y necesitamos conocer a los vicepresidentes. Creo que por razones de transparencia y respeto al soberano, que es el elector, debe salir a hablar. ¿Por qué ese oscurantismo político? El señor Pedro Castillo no es una persona, pues, que no tenga formación académica. Ha estudiado en un instituto pedagogía, ha hecho su bachillerato en una universidad y tiene un máster. Es decir, supuestamente en el plano académico es una persona sumamente preparada. Y como usted ha manifestado, el presupuesto general de la República más o menos asciende a 200.000 millones de soles. Él ha manifestado de que de llegar a ser presidente del PBI, no del presupuesto general de la República, sino del PBI, va a destinar 10% para el sector salud y 10% para el sector educación, con lo cual prácticamente se sopla nuestro presupuesto. ¿Esas son propuestas viables? Son una barbaridad y demuestran no tener el conocimiento mínimo de políticas públicas en economía. Mire, el ministro de Economía, que es el que hace el proyecto de ley de presupuesto general de la República, que son más o menos 200.000 millones de soles, administra lo que está en el Tesoro Público, que no tiene nada que ver con el Producto Bruto Interno del país. No confundas Producto Bruto Interno, lo que produce el Perú cada año, con el porcentaje que va al Tesoro Público, que es mucho menor y es el que se destina a los 19 ministerios, salud, economía, vivienda, etcétera, a los 2.000 gobiernos regionales y municipales. O sea, ¿en qué va a hacer? ¿Cómo lo va a distribuir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué propone para innovar? Miren, en todo país, en toda democracia, los debates son imprescindibles. Y en los Estados Unidos tú puedes ver que en los debates no solamente participan los dos candidatos, sino también los ciudadanos a través de sus preguntas. Entonces, quedan pocos días. Me preocupa que el Jurado Nacional de Elecciones ya no haya citado con firmeza y fuerza a los dos tigres de una vez. Ya no serán 4 debates, que sean 2 y un tercero con los equipos técnicos. Pero de una vez por un tema de respeto al elector, ¿no? El señor Pedro Castillo, cuando prácticamente nadie se apostaba por él, fue entrevistado por un periodista, el señor Acuña, Diego Acuña, y le manifestó respecto de la deuda externa qué es lo que iba a hacer, y él dijo que esa deuda no la iba a pagar porque va a priorizar la deuda interna. ¿Qué pasaría si llega Castillo y dice no pago la deuda externa? ¿Qué nos pasaría?
Bueno, lo que pasa es que el Perú no es una autarquía, el Perú no es una isla. El Perú vive en un vecindario global, en una comunidad de países, de estados. Bueno, en la época del señor Alan García hemos aprendido que la política del perro muerto, el que no paga la deuda externa, pues luego los demás países le cierran el caño, la cooperación internacional, económica, técnica, etcétera. Pero veamos el fenómeno argentino en la época de su amigo Néstor Kirchner, eh, cuando no pagaron la deuda, dijo esa misma frase que usó Néstor Kirchner. Y bueno, meses después le llegaron los préstamos internacionales y el señor se puso a llorar y a corregir lo que había hecho. Así que en un mundo globalizado no puedes pensar de esa manera. Hay que honrar la deuda interna, claro está, pero también la deuda externa, ¿no? Claro, o de repente quiere echar a andar la maquinita como lo hizo Alan García cuando le negaron los créditos afuera por no pagar la deuda y nos fue de manera catastrófica porque tuvimos pues inflación de 4 dígitos, ¿no? Que tú lo recuerdas muy bien. Mira, a mí me preocupa que actualmente está subiendo el dólar, eh, y poco a poco está impactando en las importaciones que tenemos del maíz que comen los pollos, que terminan en la mesa de los peruanos, o está subiendo el precio del pan, ¿no? Antes comprabas 6 panes por un sol, ahora compras 4 panes por un sol. Entonces el ciudadano siente en su bolsillo ese impacto. Y el señor Castillo debe saber que mientras no rectifique algunas propuestas que tiene, o mientras no sea más transparente con su plan de trabajo y su equipo técnico, pues esto va a empeorar. Y el perjudicado va a ser él, porque el elector se da dando cuenta de eso. Y lo que más le afecta es su bolsillo. Mira, los que conocemos ya 20 años de experiencia en temas político-electorales, constitucionales, en las encuestas se mide tendencias. La encuesta es la foto de un día, pero ves las tendencias, al alza, a la baja. Y el señor Castillo, con esa política del avestruz, esconder la cabeza en el hoyo y no salir a aclarar sus propuestas, pues está pasando la factura y está estancado en una breve caída. Tenemos que se rectifique, si no el señor eh, va a perder esta elección, ¿no? En los años 70, con el general Juan Velasco Alvarado, se llevó a cabo una reforma agraria en nuestro país. Y esa reforma agraria terminó de manera catastrófica, de latifundio terminamos en el minifundio. Y hoy vemos a empresas agroexportadoras prósperas. Y él está pensando ahora aplicar una segunda reforma agraria. La primera reforma agraria en esencia fue una expropiación. Esta segunda reforma agraria que él está planteando, tal parece que está apuntando contra estas empresas agroexportadoras. ¿También quisiera aplicar otra expropiación? Una barbaridad, porque el problema del Perú no es el latifundio, es el munifundio, es haber atomizado los campos de cultivo en un archipiélago de propietarios que no tienen la fuerza necesaria para poder producir un buen producto y exportarlo. Y nos hemos dado cuenta que tienen que hacer alianzas estratégicas para unirse en cadenas de producción. El Perú debe aprender de sus errores. Pero además de eso, los que creemos en la economía social de mercado, sabemos que también debe hacerse ajustes. No puede haber excesos. Y el propio Orlando de Soto, que cree en la economía social de mercado, ha dicho que debe hacerse ajustes y mejoras. El propio exministro Piero Gessi también. Así que, vamos, hay que hacer ajustes y mejoras. Joe Biden en Estados Unidos está haciendo también eso, haciendo que las empresas, por ejemplo, como Amazon, paguen sus impuestos. Así que yo también estoy de acuerdo en esa línea, ¿no? Pero tampoco patear el tablero, ¿no? Porque la economía de mercado es el sistema menos malo para salir de la pobreza. ¿Y cómo, por ejemplo, controlamos ese oligopolio de los bancos en este país, que en plena pandemia ni siquiera han Así tenido es. consideración con los deudores, quienes venían honrando sus deudas antes de la pandemia? Sin embargo, como consecuencia de la pandemia han perdido su empleo, les han reducido el sueldo, ¿no? Y los bancos actúan como si estuviesen en el paraíso, reprograman deudas a un 80%, que es un crimen. Pero ¿cuántos periodistas son tan valientes como usted de decir lo que dicen sin tener el temor a perder auspiciadores? Es que yo te felicito por lo que dices, pero vamos a ver, hay bancos que operan en el Perú y que operan en el extranjero. Su matriz está en el extranjero, pero no se atreven a hacer en el extranjero lo que se hace en el Perú, con por ejemplo comisiones abusivas. Este Congreso que tiene muchos errores y criticamos muchas cosas, ¿eh? Pero ha habido aciertos. Se ha prohibido la comisión. Cuando tú sacabas tu dinero, tú tienes tu cuenta en Lima, te sacas tu dinero, te vas a Tacna, Puno, Arequipa a sacar, te cobraba una comisión por retiro de dinero
fuera de tu lugar donde vives. Una barbaridad, cuando para el banco eso no es un gasto adicional, y una comisión abusiva. Hoy está prohibida gracias a este Congreso que criticamos tanto. Y así hay varias Este, comisiones abusivas que se han ido restringiendo. Creo que el Indecopi ha hecho un buen trabajo. Yo fui vicepresidente del Tribunal Indecopi años atrás. Pero creo que la Superintendencia de Banca y Seguros no está haciendo su tarea. Está pintada en la pared, es un graffiti que no está al ritmo del rápido discurrir de los hechos sociales y debe corregir varias cosas. tengo Y el, entendido que y el una señor economía... Castillo hay que decir que son Sí. 130 parlamentarios Ujú. y él solo tiene 37. Así que también él puede hablar una serie de cosas, pero su plan de gobierno debe adecuarse, debe ayornarse conforme a la realidad. Solo tiene 37 votos de 130. No puede convocar a referéndum y hacer reformas constitucionales porque requería mínimo 66 votos más referéndum. No tiene los 66 votos. Tampoco El tiene los señor, 87 sí, para hacer sí, exposiciones. va a Entonces, estar un hay poco que ser difícil. realistas en ese punto. Sí. El señor Pedro Castillo menciona que la causa de la pandemia es la economía que tenemos en estos momentos en nuestro país. Y eso es total y absolutamente falso, pues esto se origina pues en China. Tenemos Así es. pandemia en Cuba, tenemos pandemia en Venezuela y ellos no tienen una economía social de mercado. Eso no es propio de la economía. Y aparte la economía social de mercado que tenemos viene pues desde hace 25 a 30 años atrás. Entonces, ¿cuál es su objetivo de él o su finalidad al decir que esta economía precisamente ha generado eso? No, mira, lo dice muy bien en un ensayo Alberto Vergara, que es profesor de la Universidad de Harvard y de la Universidad del Pacífico. El problema del Perú no es la recaudación de recursos, es la pésima gestión pública, la pésima gerencia pública. Mire usted, Boris Johnson, el primer ministro inglés, se enfermó de COVID meses atrás y fue a un hospital público de la sanidad pública inglesa a curarse. Salió de allí y dijo, estoy orgulloso de la sanidad pública inglesa porque me han atendido muy bien y hoy estoy curado y vivo gracias a ellos. En el Perú, los ministros de Estado anteriores se han enfermado de COVID y se van a la clínica privada. Les da vergüenza y desconfianza ir a la sanidad pública, sea el Ministerio de Salud o sea de Salud. Ahí tiene usted un botón de muestra de lo pésimo que tiene la sanidad pública en el Perú. Recursos hay, lo que no hay es inteligencia y creatividad para gestionar bien esos recursos públicos. Este, ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos podido comprar vacunas, no hayamos podido comprar camas UCI, no hayamos podido tener oxígeno y tenemos que estar mendigándole oxígeno a Chile? ¿Cómo es que en Chile han comprado sus 90 millones de vacunas, tienen oxígeno hasta para donarnos y nosotros no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es el modelo económico, pero eso también lo se da en Chile? ¿O es nuestros gobernantes a nivel del gobierno central, regional y local? Tenemos inectos ahí. No es el modelo económico, es la torpeza del gestor público que no sabe utilizar bien el modelo económico para beneficio de los ciudadanos, de los electores. Chile y Colombia compraron vacunas con anticipación, Perú no lo hizo gracias a su amigo Martín Vizcarra. Pero bueno, hay que mejorar eso. Tampoco se trata de comprar cualquier vacuna. Mira, Chile ha comprado vacunas no idóneas, porque pese a estar vacunados, se están enfermando fuertemente. A diferencia de Inglaterra y otros países que han comprado vacunas sí idóneas, como Pfizer, que sí son mucho más efectivas para luchar con la pandemia. El tema de los balones de oxígeno, inaceptable. Yo tuve COVID meses atrás y sé lo costoso que es comprar un balón de oxígeno. Imagínate a la gente humilde de las zonas urbanas, rurales, altoandinas y amazónicas. Peor aún, Chile se adelantó a su tiempo y en cada distrito, en cada intendencia, en cada departamento, en cada ciudad, hay una empresa que provee oxígeno. En el Perú no. Y tú recordarás que en el Perú había una ley nefasta que decía que solo el 99,9% de oxígeno medicinal, de menor cantidad, no. Esta ley la dio el actual ministro de Salud, Ugarte, y el señor, luego esa ley se tuvo que cambiar porque se bajó esa valla absolutamente lobista e innecesaria, y hoy recién se puede tener más plantas de oxígeno porque el oxígeno basta que sea con 97 puntos porcentuales de pureza y ya es suficiente. Pero ¿quién hizo ese lobby para formar un monopolio años atrás en el Perú? El señor Ugarte. ¿Lo hizo con intención o lo hizo con torpeza? Sea por angas o mangas, tiene una responsabilidad. Pero aún en el Perú falta el oxígeno.
El gobierno del señor Vizcarra y el actual señor Sagasti se negaron a que la empresa privada como Saur de Perú y otras mineras aportasen con el oxígeno. Entonces, ¿cuánta gente se ha muerto por no tener su balón de oxígeno? Entonces, hay mucho que hacer. Y eso no tiene que ver con la economía de mercado, que como toda obra humana es una tarea inacabada que está sujeta a mejorarse, a perfeccionarse. Es el problema de la torpeza de los malos gerentes públicos que hemos tenido en el Perú. Es por eso que es importante pues los debates, ¿no? Para conocer ese equipo técnico, con quién va a gobernar esa persona, si tienen o no tienen capacidad de gestión y gestionar esos recursos para resolver el problema pues de las personas o del pueblo peruano. El señor Pedro Castillo ha manifestado de que va a respetar la libertad de prensa, pero después se expresa mal de la prensa. Lo que dice es, la prensa solamente dice basura, de mi persona solamente dicen basura. Y si uno lee su plan de gobierno, en el plan de gobierno de Pedro Castillo, de Perú Libre, manifiesta lo siguiente, que ellos van a regular a la prensa a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura. ¿Eso es libertad de expresión, libertad de prensa? Son sueños de opio, porque si él quisiera dar, primero no tiene la mayoría en el Congreso para una ley con tal despropósito. Entonces, digamos que la diese, bastaría que se presentase una demanda de inconstitucionalidad y esa ley sería dejada sin efecto. Así que el señor no va a gobernar una chacra, va a gobernar un Estado de Derecho que tiene normas, y la Constitución es la que le pone el freno, el límite, para que los gobernantes no abusen de los gobernados. Yo recuerdo la frase de Voltaire, tan importante, que decía: discrepo de todo lo que tú dices, te daría mi vida por defender tu derecho a expresar. Eso es libertad de prensa. La frase Sí. que vi en el diario La República en Italia, ¿no? Sobre qué son los medios de comunicación. ¿Qué son los Sí. periodistas? Los periodistas son gente que le cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. En el tiempo del general Juan Velasco Alvarado teníamos un Estado interventor, un Estado empresario. El señor Pedro Castillo manifiesta de que va a estatizar sectores estratégicos de nuestra economía, como minería, petróleo, gases, ¿no? Puertos, aeropuertos. ¿Es tan fácil hacer esto que él está planteando? No, porque el presupuesto que la da la República es escaso. Hay recursos, pero igual son 200.000 millones de soles más o menos. Yo le pregunto a usted y a los ciudadanos, ¿de dónde sacaría dinero el señor candidato que usted refiere para pagarle a las empresas mineras su inversión? O a las empresas que él llama sectores estratégicos. ¿De dónde? No hay cuero para tantas correas. Entonces, es un delirio. Porque si él quisiera estatizar, perfecto. Tiene que pagar lo que han invertido esas empresas. ¿Y de dónde vamos a sacar dinero? ¿Lo va a pagar su bolsillo? ¿De dónde? De repente Y quiere si hacer no lo les que hizo paga la Velasco con cantidad, los hacendados, la política del perro muerto. Les pagó con bonos y esos bonos hasta ahora no se pagan. porque ahora, hay que decirlo, en el Perú, con sus virtudes y defectos, estamos adscritos al CIARI, que es el Centro de Arbitraje del Banco Mundial. Y cualquier inversionista extranjero que tiene inversiones, sea en minería, en lo que es cualquier industria en general, si le quitan sus acciones, perfecto, le va a reclamar al CIADI. El CIADI va a decir: pague tal cantidad de dinero por indemnización y por lo que él invirtió en tal proyecto. ¿Y de dónde va? ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar el señor Castillo de su bolsillo? Vamos a pagar todos los peruanos. Y no hay plata en el presupuesto general de la República para pagar tal cantidad de dinero. Yo te acuerdo el caso de Cristina Fernández de Kirchner, cuando años atrás ella no quiso pagar deuda externa o deudas a acreedores. Y bueno, cuando un barco argentino estaba en costas extranjeras, fue retenido y embargado por deudas que tenía acreedores extranjeros. ¿Qué quiere el señor? ¿Que uno puede ser perro muerto? Por favor, un poco más de seriedad y conocimiento, ¿no? La señora Keiko Fujimori ha hecho una propuesta de destinar 40% del canon a la población de donde está el yacimiento minero. ¿Esto es viable? Porque tal parece que le recortaría pues parte de lo que le toca a los gobiernos regionales y locales. Es cierto, es una propuesta polémica. Por un lado, claro, le recorta, como tú bien dices, el presupuesto a gobiernos regionales y locales, pero por otro lado satisface al soberano, que es el elector, ese ciudadano. Pues, ¿cómo me implica usted que el vecino de la convención en Cusco pague
50 soles su balón de gas para cocinar en casa y usted y yo pagamos 42 soles, menos, viviendo en Lima. El señor está asqueado, porque ese gas lo sacan desde la zona donde él vive. Debería tener un poco de inteligencia los gobiernos de turno en el pasado para ver la manera de darles un balón de oxígeno mucho más barato a esa gente, ¿no crees? Hay cosas que hay que hacer y que hay que mejorar, pero no es la economía, eso es el mercado. Es simplemente la mala gestión pública. Entonces, eso es algo que hay muchas tareas por hacer, ¿no? Y hay cosas que mejorar. La señora Keiko Fujimori hace recordar con su propuesta de los 3.000 colegios a lo que ofreció el señor Vizcarra. Ofreció hacer 1.000 colegios y 80 hospitales. Ella nos está ofreciendo ahora 3.000 colegios. ¿Esto es una propuesta viable en estos 5 años que va a tener, si es que llega a ser presidenta? Sería bueno que explicase ella en qué periodo va a hacer esos 3.000 colegios, de dónde los va a financiar. Convenios Estado-Estado, qué tipo de proyectos, público-privado, obras por impuestos. No ha mencionado cómo lo va a hacer. Me preocupa que la señora Kiko, como es una candidata joven, tenga en su mochila a un equipo técnico tan vetusto, salido del sarcófago pareciera, gente de los 90 que nos recuerda una pésima gestión de su papá en lo que es lucha contra la corrupción. Yo creo que ella debería sacudirse ese tipo de gestores del pasado y traer jóvenes del futuro, ¿no? Estamos en la segunda vuelta ya, y para ir terminando la entrevista, tenemos que lograr que el elector peruano vote de manera informada. Es importante los debates para ese sentido, y estamos en una segunda vuelta en la cual, pues, como usted también manifestó, tenemos que votar, nos guste o no nos guste, por uno de los dos candidatos. Un mensaje final al elector peruano, doctor. Tuve el honor de ser el fundador del voto informado hace años en el Jurado Nacional de Elecciones, que fue una buena práctica democrática para implementarse en las Américas, como lo dijo José Miguel Insulza, que era secretario general de la OEA. Y creo que sí, reducir asimetría de información es lo mejor que puedan hacer los candidatos con los electores, para explicarles su oferta electoral, cómo la van a financiar, cómo lo van a hacer. Y que el elector sepa que a un buen candidato se lo premia dándole el voto, y a un mal candidato se lo castiga, no dándole el voto, el poder del voto en una democracia. Bien. Doctor Alejandro Rospigliosi, estamos muy agradecidos por su participación y será pues hasta otra oportunidad. Un placer. Señores, hemos tenido la presencia del doctor Alejandro Rospigliosi, constitucionalista, con quien hemos tratado temas de la coyuntura actual de esta segunda vuelta entre la señora Keiko y el señor Pedro Castillo. Acerca de las propuestas también las hemos analizado de manera breve. Queda en ustedes exigir que se lleve a cabo ese debate entre estos dos candidatos y su equipo técnico, porque ellos no van a gobernar solos, sino que detrás de ellos hay un conjunto de personas que son los que se van a encargar de gobernar nuestro país en los próximos 5 años. Votemos de manera informada y que haya debate. Señores, compartan este video a través de las redes sociales, Twitter, Facebook. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.